Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Me doctor. imagino que todos muy cansados por tanto feriado, pero tenemos que comenzar de nuevo, aunque esta semana es muy corta, esta semana es de solo 2 días. Vamos a continuar. La meta de esta semana es terminar las exposiciones para que la próxima semana pues, podamos ya comenzar el otro tema, el tema de violencia de género, el día miércoles. Entonces hoy día veremos dos exposiciones y el día de mañana otras 2. Inmediatamente de mis palabras, pues ya pueden empezar a compartir. Hay 32 personas, estamos bien, a pesar de que es un día difícil. Está prácticamente casi toda la clase en el aula. Entonces, compartamos, vamos a comenzar el tema de migrantes, migración e inmigración en el Ecuador y fuera del país. Ok, vamos adelante, señores. Por favor, los que vayan a exponer. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema es inmigrantes en el Ecuador y emigración de ecuatorianos al exterior. Bueno, tenemos la definición de inmigración, la cual es un movimiento en el cual un grupo de personas deciden establecerse en otro país que no sea de su origen. La inmigración se suele dar cuando las personas buscan mejorar su calidad de vida, por eso ellos buscan un país que les brinde seguridad y las oportunidades que no encuentran en su país. Bueno, asimismo, la inmigración puede darse de 2 maneras, de manera temporal o de manera permanente. En lo que viene siendo de manera temporal, un ejemplo es cuando las personas se van a estudiar a otro país y cuando terminan su ciclo de estudio, retornan de nuevo a su país de origen. Mientras que la inmigración permanente es la que se produce cuando las personas ingresan a otro país con el propósito de quedarse a vivir en ese lugar, ya sea buscando oportunidades de trabajo o condiciones favorables que no encuentran en su país de origen. Bueno, entre los tipos de inmigración encontramos la inmigración ilegal y la inmigración legal. Bueno, la inmigración ilegal, esta se produce cuando las personas se movilizan sin cumplir con los requerimientos de tipo legal exigidos por el país al que llegan. Por otra parte, los movimientos de inmigración ilegal generan que las personas inmigrantes se conviertan en ilegales o indocumentadas, lo que le dificulta su permanencia en el país de destino. Además, a los inmigrantes ilegales se les complica poder estudiar, o encontrar un buen trabajo, precisamente porque no cuentan con los documentos que se requieren y por eso se les dificulta esta situación. En cuanto a la inmigración legal, esta moviliza
a las personas que tienen todos los permisos y documentalización que exige el país al que arriban. Por ello, sus posibilidades para gozar de los beneficios que ofrece el país de destino son muy altas. Independientemente si la inmigración es ilegal o legal, las personas enfrentan dificultades de tipo cultural porque tienen que adaptarse a nuevas costumbres, a otros valores y en ocasiones tienen que aprender un nuevo idioma. Bueno, entre las causas de la inmigración encontramos los económicos y los políticos. Los económicos son una de las causas más comunes que generan que las personas se movilicen a otro país para encontrar sobre todo mejores oportunidades laborales y obtener una mejor calidad de vida. Del mismo modo, la inmigración producida por razones económicas afecta más a las personas jóvenes que actúan motivadas para alcanzar un mejor futuro para ellas y para sus familiares. En cuanto a los políticos, esto se produce cuando las personas son atraídas a otros países donde se vive una plena y auténtica democracia. Igualmente, las personas buscan un país donde sus derechos fundamentales sean respetados y donde se viva un verdadero Estado de Derecho. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las estadísticas a nivel nacional, Ecuador tiene, según los últimos datos publicados por la ONU 381.507 de inmigrantes, lo que equivale a un 2,24% de la población de Ecuador. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 197.161 hombres, lo que equivale a un 51,67% en total, frente a los 184.345 inmigrantes de mujeres, que equivale al 48,32%. Bueno, la inmigración en Ecuador procede principalmente de Colombia, con el 50,21%, de Estados Unidos con el 6,92% y Perú con el 3,54%. En los últimos años, el número de inmigrantes que viven en el Ecuador ha disminuido en 17.561 personas, que equivale a un 4,4%. Siguiente diapositiva. Esto no es la realidad de hoy. ¿De qué fecha son estos datos? Seguramente estos datos son del 2015, 2014. Porque normalmente no hay, los mayores inmigrantes son los venezolanos, entonces aquí no están considerados. Siempre cuando se indican cifras y porcentaje, tienen que indicar el año. Siga. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que viene siendo las estadísticas mundiales, los inmigrantes sumaban un total de 258 millones en el 2017, según los datos de las Naciones Unidas. Solo que equivale al 3,4%, pues la mayor parte de las personas viven en sus países de nacimiento. El porcentaje de inmigrantes ha aumentado muy poco durante los últimos decenios, era del 2,9% hace 30 años y del 2,3% hace 55 años. No ha variado mucho en los últimos 100 años. Gracias. Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Yo voy a hablar sobre los derechos de las personas de la inmigración en el Ecuador. La Constitución Política del Ecuador, en su artículo 13, establece que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley. La categoría de extranjero, por supuesto, es muy amplia. Por eso es claro que dentro de ellas están comprendidos los inmigrantes. Por tanto, la regla general es la igualdad. Entre todos los habitantes del Ecuador, ecuatorianos y extranjeros, igualdad que por tanto incluye a los inmigrantes,
Las excepciones a esta igualdad solo pueden ser las que establece la ley y la propia Constitución, que permite, como por ejemplo el derecho de elegir y ser elegido que la Constitución otorga en el artículo 26, solo los ciudadanos ecuatorianos. En otros casos, la Constitución reconoce ciertos derechos especiales y específicos de los extranjeros. Como el Ecuador reconoce a los extranjeros el derecho de asilo. En efecto, según el artículo 17 de la Constitución, el Estado ecuatoriano garantiza el respeto de los derechos humanos a todos sus habitantes sin discriminación alguna, sin importar si son ecuatorianos o extranjeros. La Constitución también consagra esta igualdad entre ecuatorianos y extranjeros mediante el principio general de la igualdad ante la ley, al establecer que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. La siguiente diapositiva. La legislación vigente en el Ecuador que les protege. Las normas de esta ley regulan la situación de los extranjeros que residen en el Ecuador y atribuyen modalidades y condiciones a las calidades de inmigración. Los preceptos de extranjería establecidos en leyes especiales o convenios internacionales vigentes para el Ecuador serán aplicados en los casos específicos a que se refieren de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República. Los extranjeros tendrán los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones previstas en la ley, con el objeto de que el gobierno del Ecuador pueda conservar estricta neutralidad en los asuntos de política interna o externa que se susciten en otro estado. Adoptará las medidas conducentes para impedir que los extranjeros residan en el país, participen en sus actividades políticas o bélicas, que inicien o fomenten guerras civiles o conflictos internacionales. Los extranjeros que hubieran sido desplazados como consecuencia de guerras o persecuciones políticas en su país de origen para proteger vida o libertad podrán ser admitidos en su condición de aislados por el gobierno del Ecuador, observándose lo dispuesto en los respectivos convenios internacionales o en su defecto se aplicarán las normas de legislación interna. La siguiente diapositiva. El cumplimiento de los derechos en el Ecuador. Una convención o un pacto es un acuerdo entre países, el cual es de cumplimiento obligatorio en derecho internacional en materia de derechos humanos. Una convención de las Naciones Unidas es adoptada generalmente por la Asamblea General. Las únicas diferencias permitidas son las que la propia Constitución y la ley establecen en estas diferencias. No pueden ser, según la Constitución, diferencias inconstitucionales por motivos de lugar de nacimiento, dirección étnica, otros tipos de discriminación. Así, por ejemplo, según el artículo 272, incluso si la propia ley de migración, la ley de extranjería del Ecuador o cualquier otra ley, reglamento o norma jurídica establecieran diferencias o discriminaciones entre ecuatorianos y extranjeros contrarias a la Constitución. La que se debe prevalecer siempre es la Constitución. El artículo 18 de la Constitución asimismo dispone que las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Por otro lado, tal cual se enfatiza más adelante en la sección especializada para autoridades y funcionarios, el principal debe ser el Estado según la Constitución. Es respetar y hacer respetar los derechos humanos. Muchos de los derechos humanos se establecen no solo en la Constitución, sino además en instrumentos internacionales, como convenios, tratados o declaraciones internacionales. Los derechos incluidos en estos instrumentos internacionales son directa e inmediatamente
aplicables por y ante cualquier juez. La siguiente diapositiva. Ante los programas actuales que favorecen a este colectivo, bueno, yo encontré una asociación de inmigrantes extranjeros en Quito, capital y social y liderazgo. Entendemos por asociaciones de inmigrantes extranjeros aquellas iniciativas asociativas, formales o informales, de carácter civil, en donde sus miembros son nacionales de otros países que vinieron al Ecuador, y ya sea por migración voluntaria o por migración forzada. Es decir, se ha considerado en sentido amplio a todas las asociaciones integradas por migrantes regulares, irregulares y personas en situación de refugio. El hecho de que estas asociaciones estén integradas por extranjeros no impide que en las mismas participen ecuatorianos, en mayor o menor medida, dependiendo de los propios contextos de origen, recepción y transformación que experimenta la vida asociativa. Bien. Acerca de los aspectos positivos y negativos, en los aspectos positivos, uno de estos aspectos es las salidas de muchos compañeros, ha disminuido el desempleo, ha mejorado la situación económica de las familias. La obtención de visas para las salidas de las familias podría ayudar a amplios lazos culturales entre los dos países. En el mejor caso, es fomentar la interculturalidad, un plano de mayor respeto y comprensión, desechando el racismo impuesto por el país colonizador, aunque esto no es una utopía. Otro punto sería el traspasar fronteras podría a futuro permitir la reestructuración del poder homogénico por la presencia mayoritaria de colones y inmigrantes que puedan acceder a la participación política. En los aspectos negativos, mayor diferenciación social entre pobres y ricos, entre comunidades, desintegración familiar y la pérdida de la identidad cultural, en igual sentido, pérdida de profesionalismo y bajo estímulo hacia la preparación académica, ya que lo más importante es mejorar el nivel económico. Encarecimiento de la vida en Saraguro. Estos aspectos decía respecto a Saraguro. Los terrenos han ganado terrible plusvalía, los alimentos de primera necesidad son más caros que en la ciudad de Cuen. Carencia de mano de obra por los trabajos agrícolas, a ningún precio los pocos hombres quieren trabajar como asalarios, ya que comparan los precios de trabajo y en la ciudad local, en la ciudad natal en la que está. En la siguiente diapositiva. Respecto a la salud, yo encontré que en un reciente informe, la organización, esto fue del 2017, en la organización Refugios Internacional ha advertido que el recibimiento de miles de migrantes en Ecuador ha sido inconsciente y que a pesar de los planes de contingencia y políticos de atención a personas en situación de movilidad, existen muchas falencias del gobierno que les impide acceder completamente a servicios de salud, educación, vivencias, entre otros. En el caso del Ministerio de Salud, del 2018 se ha activado un plan de contingencia. Sin embargo, el informe ha recalcado que la sobrepoblación de venezolanos en ciertas zonas ha hecho difícil asegurar un acceso a servicios de salud, pues ecuatorianos y venezolanos deben enfrentarse a la demora en el acceso a tratamiento. La siguiente diapositiva. Y por último tenemos los problemas reales que presentan este grupo de inmigrantes. Desde hace algún tiempo el Estado ecuatoriano adoptó una política de apertura a ciudadanos del mundo entero, sujetos a la movilidad humana, que voluntariamente o por razones de diversas índoles inmigraron desde su país a Ecuador, básicamente por motivo de orden económico o político. Así es como se recibió un gran número de ciudadanos residentes de Colombia, agobiados por las guerrillas internas.
secuestros o otros crímenes que amenazaban a los mismos y a sus familiares. De ciudadanos peruanos, por razones de orden económico y por razones de trabajo y mínimo ingreso económico, dado que el dólar, moneda oficial del país significado, en cambio muy favorable para los ingresos de agricultores y personas de bajo nivel social, insuficientes para sostener a su familia. Luego de agricultores y personas de bajo nivel social, insuficientes para sostener a su familia, vino la ola de venezolanos desplazados de su país por la persecución política, que se desplazaron a muchos países sudamericanos, especialmente al Ecuador. Hemos tenido también un gran número de personas provenientes de Cuba, China y Corea, todos ellos con la ambición de lograr seguridad e ingresos, culminando con la presencia de sirios, africanos, marroquíes, hindúes sin trabajo en busca de oportunidades. También hemos contado con la considerable presencia de europeos y aún americanos movidos por factores económicos, porque percibieron de este país está en condiciones como o ninguno o facilitarle un acogimiento que les permitiría subsistir con mucha comodidad, con sus ingresos de jubilados, pero lo más negativo de la política adoptada es favorecer la inserción de todo este gran número de extranjeros, pues no solo facilitar trabajos, sino de llegar al extremo, todo lo cual ha ido en menuda de los intereses nacionales. Eso fue todo, gracias. Le toca a mi compañero Pablo. Bueno, la emigración de ecuatorianos al exterior. Su definición: la migración de ecuatorianos a otros países no es un fenómeno nuevo, ya que desde el año 1960 se han conformado redes transnacionales que han incluido el flujo de personas, de dinero, de información y han conectado comunidades locales con diversos lugares de Latinoamérica, América del Norte y desde hace pocos años con Europa. Actualmente la diáspora ecuatoriana se encuentra en más de 55 países en los 5 continentes. Por algunas regiones del país, como el sur de Ecuador, la migración internacional constituye una estrategia de supervivencia y de reproducción social desde hace más de 30 años. Sin embargo, a partir de 1998 se percibe un aumento acelerado de la emigración y un giro fundamental en los perfiles migratorios. La migración se convierte en un hecho nacional y multiclasista. Los tipos de migración. Existen 3, que es según el tiempo, según su carácter y según su destino. Según el tiempo, está la migración temporal, que es cuando el migrante va a un lugar de destino por un periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. También está la migración permanente, que es cuando el migrante va a estar en un lugar de destino de manera permanente o de por vida. Según su carácter está la migración forzada, es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad. Por ejemplo, un conflicto armado o desastre natural. También está la migración voluntaria, que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. Según su destino está la migración interna, que es cuando el lugar de destino del migrante es dentro del país, es decir, se traslada a otra región o lugar. Y la migración internacional, que es cuando el lugar de destino del migrante es a otro país diferente. Distribución y estadística. En los últimos 10 años el país ha traído a la mayor ponderación de nuestros inmigrantes es España, lugar donde residen actualmente el 45.14% del total de migrantes. Otros países que por años ha traído nuestra población de migrantes es Estados Unidos, con el 28.56% del total que vive en ese país. En Italia están el 7.88% del total que han emigrado en los últimos 10 años. Un 1.77% ha emigrado a Chile,
el 1.40% está en nuestro país vecino, que es Colombia, el 1.24% en Venezuela y el 0.46% en Perú. El porcentaje restante, que sería el 13.55%, se encuentra en otros países del mundo. Las causas de las migraciones. Se analizan las razones que han obligado a los ecuatorianos a migrar, teniendo como principales razones la crisis económica que han atravesado el país durante varias décadas, la falta de empleo y el sueño de alcanzar un mejor nivel de vida y un alto índice de corrupción que se viene presentando durante varias generaciones atrás. Las estadísticas mundiales. La emigración en Ecuador se ha dirigido especialmente a Estados Unidos, donde van el 43.61%, seguido por España, que es el 35.09%, y seguido por Italia, que es el 7.20%. La emigración femenina comprende un total de 625.963 mujeres, que da un total en porcentaje del 52.88% del total de migrantes. Esto quiere decir que es superior a la masculina, comprendiendo que es el 557.722 emigrantes varones. En los últimos años, el número de migrantes ecuatorianos ha aumentado en 52.258 personas, un total en porcentaje del 4.62%. Gracias. Los migrantes y los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son un plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se relacionan entre sí e incorporan los desafíos globales cada día. Estos objetivos con migración al desarrollo sostenible. El principio básico es dejar a nadie atrás, y eso incluye a los migrantes. La migración es relevante para todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero los 6 contienen metas con menciones explícitas a los migrantes y la migración. De estos tenemos al objetivo 4, que trata sobre garantizar una educación equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. El objetivo 8 trata sobre promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y productivo y el trabajo decente para todos. Dentro de esto tenemos la meta 8.7, que es adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de humanos y asegurar la provisión y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Más tarde, en 2025, poner fin al trabajo infantil de todas formas. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y personas con empleos precarios. El objetivo es reducir la desigualdad en y entre los países. De este objetivo tenemos la meta 10.7. Para la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de personas, entre otras cosas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. El objetivo 16 para el desarrollo sostenible. Facilitar a todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. El objetivo 17 trata sobre fortalecer los medios de acción para el desarrollo sostenible. Dentro de 18, que es para 2020, mejorar la acción de apoyo para el fomento de la actividad a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Vamos a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y desglosados por grupos de ingresos, géneros, edad, raza, origen étnico, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes. La Agenda 2030 adecuadamente las migraciones, fortaleciendo sus vínculos con una y haciendo visible el rol positivo que desempeñan los migrantes
Es también una oportunidad que permite abordar desde el desplazamiento forzado, desde la creación de condiciones más favorables en los países de origen. Siguiente. Los derechos de los ecuatorianos, de los emigrantes ecuatorianos. El Plan Nacional del Buen Vivir establece como prioridad la consolidación de la movilidad humana y el fortalecimiento de los mecanismos para proteger los derechos de nuestros compatriotas en el extranjero. Asimismo, la Ley Orgánica de Movilidad Humana del Ecuador determina los siguientes derechos para los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Tenemos los derechos de los ecuatorianos en el exterior, ¿cuáles son? Derecho de acceso a los planes, programas y proyectos en el exterior. Envío y la recepción de remesas. Derecho a la confidencialidad. Derecho a la información. Derecho a la identidad. Derecho a la salud. Derecho a acceso a la justicia. Derecho a participación política. Derecho a solicitar la localización de familiares ecuatorianos en el exterior comunicados. Derechos a los servicios de registro civil e identidad. A la educación media, superior y acceso a becas en el exterior. Derecho de acceso al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, seguridad social, atención prioritaria en situaciones de vulnerabilidad. Así como otros derechos de los ecuatorianos que se encuentran en el exterior, también existen los derechos para los ecuatorianos que retornan al país, los cuales son derecho a la económica, derecho a la homologación, convalidación y reconocimiento de estudios en el exterior, derecho a la inserción educativa, derecho a ser informado sobre el retorno, derecho a la homologación de documentos de conducir, derecho a la capacitación, derecho a la homologación y certificación de competencias laborales, derecho al acceso al sistema financiero, se prohíbe el requisito de historial crediticio, derecho al acceso a la pensión jubilar, derecho a exención o reducción de aranceles para la importación del menaje de casa, de trabajo y vehículos, derecho a acceder a los programas de emprendimiento. Vigente en Ecuador que protege la Asamblea Nacional, el Parlamento de Ecuador aprobó el 5 de enero de 2017 la ley que garantiza los derechos de las personas en situación de migración y asegura que nadie será ilegal por su condición migratoria. El legislativo dice que la ley promueve acciones para proteger a quienes se encuentran en movilidad humana y que nadie será ilegal por su condición migratoria. Los ecuatorianos que residen en el exterior, la ley reconoce los derechos anteriores. Siguiente, por favor. Siguiente. El cumplimiento de derechos en el Ecuador. El cumplimiento de derechos en el Ecuador garantizados por el Estado a través de los correspondientes desarrolla, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de ciudadanía en el exterior, cualquier sea su condición migratoria. El país ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya que sea que es en el país. Ofrecerá atención, servicios de asesoría que puedan ejercer libremente sus derechos. Precautelará sus derechos hayan sido privadas de sus libertades en el exterior. Promoverá vínculos con el Ecuador. Facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. Protege a familias transnacionales y los derechos de sus miembros. A favor de los inmigrantes ecuatorianos. Los siguientes programas están a disposición del Ecuador. Entre estos tenemos los programas de formación y capacitación, los programas de homenaje de casa más auto y equipo de impuestos, programa Ecuador por ti, programa de educación, programa exterior inmigrantes retornados, programa bono de vivienda, el programa atención a ciudadanos vulnerables, atención para el retorno, pasaje de avión a ciudadanos ecuatorianos que viven en el extranjero en situaciones de vulnerabilidad. Estos programas son de gran importancia y ayuda para todos los ecuatorianos a retornar al país.
También existe un programa de atención a familias que, como consecuencia de la migración fragmentada, sufriendo desventajas y también ventajas. Dentro del programa de atención a la familia transnacional se han repartido cadáveres de migrantes fallecidos en el exterior. Se han asesorado a personas sobre acceso a programas del gobierno. Se han atendido a personas migrantes y familias de casos sobre su migración. Siguiente, por favor. Los aspectos de migración. Dentro de la inmigración se puede presentar tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos de la migración tenemos: la mayoría de los migrantes son personas desempleadas, por lo tanto no baja el PIB, el Producto Interior Bruto. No disminuyen los salarios y no se presiona la inflación. Disminuye la situación económica de las familias. Las remesas ayudan al sistema social y al sistema financiero nacional, permitiendo la relativa estabilidad económica. Al partir de las remesas es uno de los rubros de ingresos del Estado. Dentro de los aspectos negativos de la inmigración tenemos... Siguiente, por favor. Dentro de los aspectos negativos de la inmigración tenemos la pérdida de talento humano y de la mano de obra ecuatoriana. Pérdida de las remesas cuando la inmigración es definitiva. La desintegración familiar y la pérdida de la identidad cultural. Por las remesas aumenta la demanda interna y la inflación. Condiciones infrahumanas de vida para los emigrantes. Mayor diferenciación social entre pobres y ricos o comunidades. Los migrantes son objetivos de terrible discriminación social y explotación por la condición de ser ilegales. Gracias. Bueno, quizás para aclarar ciertos conceptos y que no haya equívocos, todas las personas que salen fuera de un país, fuera del Ecuador, son emigrantes. Las personas que llegan al Ecuador son inmigrantes. Pero el migrante en sí tiene esa doble condición. O sea, sale fuera del país y es emigrante, sale fuera del Ecuador y es emigrante, pero llega a España o Estados Unidos y es inmigrante. Entonces, esa doble concesión le trae problemas tanto por la salida del país como por la entrada a otros países. ¿Cuáles son las emigraciones más importantes que ha tenido el Ecuador? Básicamente, a partir de los años 60 empezaron a salir personas del Ecuador hasta Estados Unidos. A salir de manera permanente, no de manera por estudios. Bueno, por estudio también salía, pero regresaban. En los años 70, 80, cuando hubo un auge importante de la economía en el país venezolano, salieron muchos costeños, sobre todo manabitas, salieron para irse a Venezuela, emigraron de Ecuador para irse a Venezuela, porque Venezuela vivía unas condiciones bastante favorables en ese momento. ¿Y cuál es la paradoja? Que ahora, después de tantos años, esos emigrantes retornan sin nada, retornan en unas condiciones bastante deplorables, precisamente por las condiciones que está Venezuela en este momento. Bueno, después de esa emigración, como les digo, Estados Unidos, que ha sido como constante durante muchos años, hay un punto bastante importante en cuanto a la política del Ecuador, que fue el feriado bancario. Cuando se produjo el feriado bancario y el cambio del sucre por el dólar, ahí se produjo una hiperinflación, una condición económica bastante grave para el país, y ahí empezó una emigración masiva de ecuatorianos al exterior, sobre todo a España, a Italia, a otros países de Europa y por supuesto a Estados Unidos. Eso duró algunos años, unos 15 años, ha ido disminuyendo
Y lo que ha ido aumentando ha sido la emigración a Estados Unidos. La emigración a Estados Unidos se ha mantenido casi constante en todo este tiempo. Entonces eso podríamos decir de la emigración de ecuatorianos al exterior. ¿Y cuáles han sido los inmigrantes, las personas que han llegado al país? Bueno, efectivamente llegaron en los años, desde los años antes de este siglo XXI y los primeros años del siglo XXI, llegaron muchos colombianos producto de las sobre todo, expansión de la guerrilla en Colombia y del desplazamiento que sufrían. Y ellos llegaban en condición de desplazados, sin documentos, sin ningún, diríamos, ninguna condición de derechos, porque ni siquiera tenían un documento. Entonces muchas ONG ayudaron a estos inmigrantes en la frontera de Ecuador y Colombia y les dotaron de esa, o sea, lograron conseguir la documentación en Colombia para que ellos pudieran tener una serie de derechos. Igualmente, en los primeros años del siglo XXI, también hubo una gran migración de peruanos al Ecuador, también por las condiciones económicas, pero ahí era curioso porque había como mafias que se dedicaban a traer personas de Perú a Ecuador, porque Ecuador tenía dólar, entonces el dólar era favorable para los peruanos, y esas mafias traían a personas, a menores de edad, a personas, a mujeres, para que trabajaran en el Ecuador, y ellos hacían una ganancia porque no le daban todo el dinero que ganaban a esas personas, sino que eran los intermediarios los que se enriquecían, o sea, esas mafias, y eso duró unos años también. Bueno, después han entrado algunas personas, han entrado cubanos, han entrado también muchos españoles, han entrado otros de otros países. En Cuenca han entrado muchísimos americanos y europeos ya jubilados que han incrementado el nivel, el PIB, el Producto Interno Bruto de Cuenca, porque ellos tienen una buena jubilación, entonces todos los gastos pues lo hacen en este país, y eso mejora las condiciones de consumo y de ventas y de comercio dentro sobre todo de Loja y de Cuenca. Bueno, obviamente hace como unos 5 años, bueno, menos quizás, 4 años, de 4 a 5 años, ha comenzado una inmigración, una llegada masiva de venezolanos por las condiciones deplorables que existen en Venezuela, y eso ha incrementado una serie de problemas en el país. Este país no ha sido el definitivo, ha sido un país de tránsito. Ellos prefieren irse a Perú, prefieren irse a Chile, Argentina, y Ecuador ha sido un país de tránsito. Pero muchos venezolanos, como son tantos, muchos se han quedado en el país y han incrementado incluso la pobreza del país porque realmente están en unas condiciones desfavorables con respecto a los ecuatorianos. Entonces, bueno, ¿cómo se puede ingresar a un país? Pues, normalmente la migración es un derecho humano, o sea, el hombre puede vivir libremente, puede entrar y salir de los países. Eso es lo que normalmente, si tú tienes un pasaporte y tienes una visa, simplemente eres turista, puedes ir a un país hasta ciertas fechas, tú puedes ser turista, pasada esa fecha tienes que conseguir una visa o de trabajo o de alguna otra condición. Entonces esa visa pues ya te permite estar un tiempo determinado hasta que consigues la residencia.
La residencia es cuando ya tienes toda tu documentación arreglada y te permiten todos los derechos en el país, incluso el derecho a votar. El derecho, el derecho al voto de los inmigrantes ecuatorianos es una realidad. Yo soy inmigrante ecuatoriana y yo puedo votar, y de hecho he votado en las elecciones, pero el voto de los inmigrantes es un voto facultativo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ejercer mi voto o no puedo hacerlo y no pasa nada. O sea, los inmigrantes tienen esa calidad de voto facultativo. Entonces, ustedes saben que en el país el voto es obligatorio para los ecuatorianos, pero para los inmigrantes es un voto facultativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los inmigrantes que ya están en el país y que tienen todos sus derechos y obligaciones reconocidos por el país, porque yo igual pago impuestos como todos, o sea, tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los ecuatorianos. Entonces, no es que tengamos ninguna exención de derechos y de obligaciones, obviamente. Pero claro, otros inmigrantes que están en una situación irregular porque no tienen todavía su documentación en regla o porque no tienen un contrato de trabajo, lo que sea, ahí están en situación desfavorable. Y sobre todo eso, ¿qué es lo que afecta? Afecta a la educación, básicamente a la educación. Todos esos colombianos que pasaron indocumentados al Ecuador, pues tuvieron muchos problemas para que sus hijos pudieran ir a la escuela y al colegio porque no tenían papeles, no podían, ni siquiera podían presentar una partida de nacimiento. Entonces, eso vulneró su derecho a la educación. También tienen problemas laborales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los inmigrantes que no están legalmente documentados, pues son explotados laboralmente. Son explotados laboralmente, ganan menos, trabajan mucho más que los propios ecuatorianos, y eso también pues crea un malestar hacia los ecuatorianos. La cuestión de salud realmente pues, bueno, ahora con la pandemia se ha visto afectada porque aunque pueden acceder al Ministerio de Salud Pública, pero si no tienen los suficientes ingresos, pues no pueden comprar medicamentos. Entonces eso de alguna manera pues les afecta. Y sobre todo les afecta en cuestión de desigualdad porque hay mucha discriminación. Discriminación que llega a ser en muchos casos hasta xenofobia, o sea, odio al extranjero. Entonces mucha gente como que rechazan a los, sobre todo en este momento a los venezolanos, por su condición, porque les tachan de delincuentes, de personas ilegales, etc. Y realmente pues eso le crea una discriminación importante. Eso, lo mismo que pasa aquí con los venezolanos, pues pasa con los ecuatorianos que van a Estados Unidos o que han ido a España, o que han ido a Italia. A veces pues se han sentido también discriminados. Normalmente los inmigrantes en los países que van de llegada, a veces y en muchos casos son discriminados. Bueno, esto les quería decir más que nada para que se aclare el panorama si no estaba claro de esas definiciones. Muy bien, vamos al tema número 2, grupo GLBTIQ. Hola, buenos días. Ya le
Les muestro la pantalla, se ve. Sí, se ve. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 6. Está conformado por Vera Moreira María Belén, Viteri Sánchez Shamari Elizabeth, Zambrano Caballeros, Simei Desiré, y quien les habla, Caicedo Castro Alison Nicole. Hoy día vamos a hablar acerca de la comunidad LGBTIQ+, y para esto es necesario tener en cuenta algunas definiciones de base. Siguiente. Bueno, el género. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y para mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre hombres y mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. En cuanto a la orientación sexual, hace una referencia a la atracción física, romántica o emocional de una persona por otras personas. Todo el mundo tiene una orientación sexual que es integral a la identidad de la persona. Los hombres gay y las mujeres lesbianas se sienten atraídos por personas de su mismo sexo, y las personas heterosexuales se sienten atraídas hacia personas de un sexo distinto del suyo. Las personas bisexuales, o a veces simplemente bi, se sienten atraídas hacia personas del mismo sexo o de un sexo distinto. La orientación sexual no guarda relación con la identidad de género o con las características sexuales. En cuanto a la identidad de género, esta va a reflejar un sentido profundo y experimentado del propio género de la persona. La identidad de género de una persona suele estar en consonancia con el sexo que se le asignó al nacer. Los transgéneros, a veces simplemente trans, es un término comodín que se utiliza para describir una amplia gama de identidades, incluidas las personas transexuales. Las personas que se visten con ropa de otro sexo, a veces también se les denomina travestis, personas que se identifican como pertenecientes al tercer género y cuya apariencia y características se perciben de género atípico y que no se sienten identificados con el sexo que se les asignó al nacer. Las mujeres trans se van a identificar como mujeres pese a haber nacido como varones, y los hombres trans, por consiguiente, se identifican como hombres pese a haber nacido como mujeres. El cisgénero es un término que se utiliza para describir a personas cuya percepción de su propio género coincide con el que se les asignó al nacer. La identidad de género no es lo mismo que la orientación sexual o las características sexuales. Siguiente. Una vez aclarado esto, procedemos con la definición de LGBTIQ. LGBTIQ es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbiana, gays, bisexuales. Dentro de la T entra transgénero, transexuales y travestis. También están intersexuales y queer. En sentido estricto, agrupa a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género relativas a esas palabras, así como a las comunidades formadas por ellas. Este término ha sido el resultado de una evolución en la que se fueron agregando letras, con el fin de incluir a diversas comunidades discriminadas por su identidad sexual. Inicialmente se utilizaba el término homosexual o gay, pero algunas organizaciones de personas lesbianas o bisexuales la cuestionaron como insuficiente, dando paso a la creación de la sigla LGB. Posteriormente, las personas transexuales hicieron una crítica similar, dando origen a la sigla LGBT. En los últimos años han surgido nuevas ampliaciones de la sigla, con el fin de incluir a otras comunidades como las personas intersexuales y queer. Al final se suele añadir el signo más para incluir a todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores, como las personas asexuales, las demisexuales o los pansexuales, entre otras. Las personas asexuales son aquellas que tienen un bajo o nulo interés por el sexo. Las demisexuales necesitan conocer muy bien a otra persona para sentir atracción sexual. Son pansexuales o omnisexuales aquellos que se sienten atraídos por otras personas independientemente de su género. Pueden sentir atracción por hombres, por mujeres, pero a diferencia de los bisexuales, también por aquellas personas que no tienen una identificación de género en concreto, es decir, que no se consideran ni hombres ni mujeres.
A continuación, mi compañera les va a ampliar un poco más sobre el significado de cada sigla. Muy buenos días, profesora, doctora, muy buenos días, compañeros. Yo voy a hablarles acerca de las definiciones de las siglas LGBTIQ. Empezamos con la L, que hace referencia a lo que es el lesbianismo. Este término es empleado en español para hacer referencia a lo que es la homosexualidad femenina, es decir, a las mujeres que experimentan un amor romántico o una atracción sexual por otras mujeres. La palabra lesbiana procede de la isla de Levos en Grecia, que se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual que siente atracción sexual, física, emocional y sentimental únicamente hacia las mujeres. La palabra gay hace referencia a las siglas G, pues esta es una manera de designar a las personas homosexuales masculinas, es decir, aquellos hombres a los que les atraen sexual y emocionalmente otros hombres. La bisexualidad se define como la atracción romántica, la atracción sexual o la conducta sexual dirigida tanto hacia hombres como hacia mujeres, o bien como la atracción romántica o sexual a personas de cualquier sexo o identidad de género. Encontramos también los que son los transexuales, pues estas son personas que no se identifican con el sexo biológico que se les fue asignada al nacer y se someten a un cambio de sexo a través de intervenciones quirúrgicas, y también dicha T puede referirse a personas transgénero que también se sienten identificadas con el sexo opuesto a que se les asigna en el momento de su nacimiento. Pero estas no son sometidas a ninguna cirugía, sino que lo expresan a través de una transición social. También la letra T puede hacer referencia a las personas travestis. Estas son personas que les gusta vestir de la forma socialmente aceptada para personas del sexo opuesto, pero que no sienten la necesidad de un cambio de género. Encontramos lo que son los intersexuales, pues estas son personas que nacen con diferencia entre sus géneros y genitales, de modo que poseen características propias tanto de varón como de mujer. Por ejemplo, pueden nacer con genitales y a medio camino entre pene y clítoris u ovarios y testículos. Encontramos también los que son los cuerpos. Este es un término tomado del inglés que se define como extraño o poco usual. Se relaciona con una identidad sexual o de género que en sí no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y de género. Es por tal motivo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento publicado, si no me equivoco, en noviembre del 2015, afirma que existen diferentes aproximaciones a este término queer como una categoría identitaria. Por un lado, se utiliza este término como paraguas por la gama de orientaciones sexuales e identidades que van mucho más allá de la palabra LGBTI. Asimismo, este concepto queer es un término general para las personas cuya identidad de género en sí no están incluida o trasciende la dicotomía hombre-mujer. Entre las características de la comunidad LGBTIQ encontramos que ellos luchan principalmente por sus derechos. Ellos intentan ser aceptados en la sociedad sin discriminación y perjuicios, están conformados por personas con diferentes orientaciones a la heterosexualidad, como lo son los homosexuales, los bisexuales, los transexuales. También sus marchas se caracterizan por el liberalismo, pretenden exteriorizar su orgullo por sus deseos, orientaciones e identidades sexuales. Buscan objetivos como el matrimonio homosexual y la adopción de hijos. También piden erradicar por completo cualquier ley que vaya contra de ellos, erradicar la homofobia y la transfobia, tratan de dar objetivos y hacer ver a la sociedad lo importante que son para la misma, y por último, pero no menos importante, intentan que se haga una conciencia plena y dar a conocer que son personas igual que todos y que merecen ser tratados como tal. Encontramos también lo que son las distribuciones y estadísticas a nivel nacional, pues se consideran algunos aspectos particulares, dado que las personas LGBTIQ no constituyen un grupo humano plenamente visibilizado en la sociedad por factores como lo es la discriminación, la exclusión, la violencia. Esta fue una investigación que se realizó a partir del periodo de noviembre del 2012 a enero del 2013, a más de 2.800 entrevistados pertenecientes a las ciudades de Quito, Ibarra, Guayaquil, Machala, Santa Elena, Salinas, Libertad, Manta, Puerto Viejo y Babahoyo, arrojando estos resultados que vemos en la diapositiva. Debido
que se trata de una población oculta, se desconoce su número y se optó por hacer un muestreo de bola de nieve. Esta es una técnica que consiste en que cada persona puede seleccionar a otra de la población investigada para poder acceder más a esta población oculta. Actualmente no se tienen unos resultados actualizados por lo mismo, como se los mencioné anteriormente, no es un grupo que está plenamente visibilizado por el miedo a ser aceptados e incluso a ser rechazados. También encontramos lo que es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, pues este se celebra el 28 de junio y es el día elegido por el movimiento para reafirmar su sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos. Esta noción básica del orgullo reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género. Desde un punto de vista lingüística, el término orgullo designa al amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. También podemos recordar que el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Biofobia y la Transfobia. Es por tal motivo que diferentes dirigentes de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha hecho distintos llamamientos a respetar la dignidad de estas comunidades y su derecho a vivir de una forma libre e igual al resto de los ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias. Espera un momento, por que mi compañera se me va a seguir compartiendo. Yo les voy a exponer la historia. Pues este concepto LGBT en sí se popularizó especialmente a partir de la década de 1990, pero en el 1969 dieron origen a la lucha de la comunidad LGBTIQ, la cual dio un impacto ya que este grupo se rebeló. Esto lo hicieron ya que los homosexuales eran perseguidos y discriminados. Y en una parte de la historia decía que este grupo LGBT se concentraba en un bar clandestino. Era el único bar en que, o sea, ellos podían estar sin ser discriminados y eso. Y pues a vista que estos se reunían aquí, los policías iban a menudo a este bar, en los que los agentes obligaban a todo el mundo a identificarse, inspeccionaban a los transexuales y transvestidos del local para confirmar cuál era su sexo. Si descubrían a un hombre vestido de mujer, lo de y se lo comería. Entonces los clientes dijeron un basta, se rebelaron y se negaron a aceptar que les trataran como delincuentes. Los homosexuales no quisieron mostrar sus tarjetas de identidad y las mujeres trans no se dejaron inspeccionar, lo cual esto hizo que la policía perdiera el control de la situación, y al ver que los agentes agredían a algunas de estas personas, los manifestantes rompieron las ventanas del local y volcaron los coches de los policías. Por lo tanto, el incidente finalizó con varios detenidos y personas heridas. Durante los días siguientes se sucedieron las manifestaciones y actos de protesta. Posteriormente a estos incidentes, después de unos meses, se crearon organizaciones activistas gays, la cual lo llamaron el Gay Liberation Front y la Gay Activist Alliance. Eran dos organizaciones, en las cuales estas organizaciones promovieron las primeras acciones para visibilizar el colectivo LGBTI y reclamar su igualdad y sus derechos. Y pues así fue como nació la primera marcha por la liberación, y se convirtió en una fecha histórica y se empezó a reconocer en junio como mes del orgullo. Siguiente. Los derechos. Tenemos los derechos a la igualdad y no discriminación, pues todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad
de género, y con respecto al derecho a la igualdad de las personas en Ecuador. La Constitución de 1998 ya amparaba a la comunidad LGBTI. Sin embargo, con la Carta Magna vigente, se han ampliado las garantías en tema de igualdad para las personas de la diversidad sexo-genérica. Otro es el matrimonio civil igualitario, en la cual en la actualidad el Ecuador se encuentra legalizado en el matrimonio civil igualitario. Otro derecho es a la salud, en la que dice que todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El otro derecho es el derecho a la vida y derecho a la integridad personal. Pues a nadie se le impondrá la pena de muerte por actividades sexuales realizadas de mutuo acuerdo. El derecho a la seguridad personal, toda persona con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o agresión contra su integridad personal. El otro, derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho humano más importante y frente al cual el Estado es informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI. Este derecho se le reconoce a cualquier ser humano porque es un derecho fundamental de la persona y este es recogido no solo entre los derechos del hombre, sino la mayoría de legislaciones de forma explícita. Otro derecho es a la identidad de género. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, de la dignidad y la libertad. La persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo esterilización, cirugía de reasignación de sexo y terapia hormonal como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Pues ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género. Y el último que podemos presentar aquí es el derecho a la educación, la que toda persona tiene derecho a la educación sin discriminación alguna, basada en su orientación sexual e identidad de género y con el debido respeto hacia estas. La Constitución de la República del Ecuador del 2008 significó un adelanto de derechos en cuanto a la diversidad sexual y de género, en la cual su artículo 11, numeral 2, consagra la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Siguiente. Bueno, pues ya como lo he mencionado antes, en el artículo 11 dice que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, en la cual nosotros también tenemos recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta. Las recomendaciones generales serían actuar con la debida diligencia y oportunidad cuando ya se han dado estas conductas atentatorias a los derechos humanos de la comunidad de sexo diverso. Otras recomendaciones serían establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar a cualquier persona lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual víctima de violencia y crimen que tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño causado u otros medios de comprensión justos, rápidos y fáciles. Otra recomendación, asegurar a través de los medios idóneos que se cumpla en la práctica el principio de igualdad y no discriminar a las personas y garantizar por medio de los tribunales que se dé protección efectiva a las personas de la comunidad LGBTI que han sido discriminadas. Otro punto, implementar programas de capacitación para quienes imparten justicia reciban información suficiente en materia de derechos humanos de la población LGBTI. Y como último punto tenemos fomentar el conocimiento y la observancia de los derechos humanos de la población LGBTI en la sociedad. Esto se debe a hacerse a nivel de colegios y escuelas mediante una educación sexual que ponga énfasis en lo diversa y compleja que es la sexualidad humana, lo cual este movimiento busca la forma de luchar contra la discriminación, ya sea por orientación sexual, y en favor de la normalización y reconocimiento de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales. Gracias.
Buenos días, a mí me toca hablar sobre los programas actuales que favorecen al colectivo. En las últimas 2 décadas, la organización LGBTIQ ha crecido como agencias locales, estatales, federales, entre otras. Organizaciones sin fines de lucro y empresas con fines de lucro. Los medios se han enfocado cada vez más a las necesidades y derechos de los homosexuales, lesbianas, bi, trans, intersexuales y queer. Muchas de estas organizaciones pueden ayudar no solo a mejorar vidas, sino que cuando se tratan de personas que han sufrido años de opresión y discriminación, también puedes ayudarlas a salvar. Bueno, en Ecuador podemos encontrar 2 programas u organizaciones. Una de ellas es Igualdad LGTB, que es nacida en el 2008 con el propósito principal de defender y promover los derechos de la comunidad a través de la creación de espacios con libertad y expresión de políticas públicas que apoyen a los ciudadanos. Otra de estos programas o organizaciones viene a ser la Fundación Ecuatoriana Equidad, que es una organización sin fin de lucro que promueve los derechos de la comunidad LGBTIQ en Ecuador. Esta organizó voluntarios locales que practiquen en una prueba clínica la eficiencia de una droga que como profilaxis previa a la expansión de lo que viene a ser el virus VIH. Y bueno, y a nivel mundial hay más organizaciones. En Argentina podemos encontrar lo que viene a ser la Fulana, Sigla, en Chile Rompiendo el Silencio, en Colombia Rex Somos o Colombia Diversa, bueno, y entre otros. Siguiente diapositiva. Aspectos sociales positivos y negativos. Para el estudio de los aspectos de ser LGBTIQ fue desarrollado un cuestionario de 37 preguntas. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes experimentaron aspectos positivos. Los más comunes incluyen la relación de identidad, nuevos guiones de género y las relaciones visibles y el apoyo de lo que viene a ser la familia. Los factores más influyentes en los aspectos positivos vienen a ser lo que es el apoyo familiar, las creencias en la existencia de los aspectos positivos que permiten a las comunidades LGBTIQ. El objetivo del estudio del aspecto positivo y negativo de no ser hetero fue adaptado a varios instrumentos que miden las experiencias de LGBTIQ, desde la lengua inglesa hasta la lengua castellana. Los análisis factoriales de todas las versiones adaptadas fueron satisfactorios. Los resultados mostraron que los participantes lesbianas tienen una satisfacción sexual, una mejor satisfacción sexual. Y en lo que viene a ser aspecto positivo, lo que venimos a encontrar aquí viene a ser la discriminación y también lo que viene a ser que no es aceptado en todo el mundo. Siguiente diapositiva. Acceso a la salud. Bueno, tenemos aquí la salud del comportamiento y la salud física. La salud del comportamiento incluye la salud mental, uso de sustancias y adicciones. Las personas LGBTIQ tienen mayor riesgo de suicidio y pensamientos suicidas, trastorno de humor y ansiedad, trastorno alimenticio o uso de sustancias, alcohol y tabaco. En lo que viene a ser la salud física, las personas LGBT tienen un mayor riesgo de ciertas condiciones médicas como enfermedades o infecciones. Las personas LGBTIQ son más propensas a clasificar su salud como deficiente y reportar más condiciones crónicas. Encontramos aquí que las mujeres bisexuales y lesbianas tienen un mayor riesgo a un cáncer cervical y que los hombres gays y bisexuales podían tener un mayor riesgo de cáncer de ano 3. Las personas LGBTIQ
tienen la tasa más alta de infección por VIH y SIDA. Las mujeres bisexuales tienen, como les dije, son más propensas al cáncer cervical, y los hombres tienen más riesgo de padecer cáncer anal tipo 4. Las personas LGBTIQ son más propensas a ser obesas, y los hombres gays y bisexuales son más propensas a contraer VIH y SIDA 6. Bueno, el Ministerio de Salud Pública, como una de las estrategias de políticas públicas para atender las necesidades de la población LGBTIQ en salud, incluyó el registro diario automatizado de consultas y atención voluntaria de lo que viene a ser la red DACCA, que es la orientación sexual y la identidad de los géneros y la abreviación del intersex, a fin de contar la información a las condiciones de salud de las personas LGBTIQ. Al registro de la orientación sexual y la identidad de género se puede contar con más información de estadísticas de forma ágil, oportuna y eficiente para alimentar las evidencias de las situaciones de lo que viene a ser esta población. Siguiente diapositiva. Problemas reales que presentan este grupo. Con el paso del tiempo, las luchas contra las diferentes religión, contra el racismo, esclavitud y los movimientos feministas en inicios del siglo XX han logrado disminuir la desigualdad de estos grupos frente al resto de la sociedad. Sin embargo, los fenómenos de discriminación y secreción laboral siguen latentes, especialmente en los países en vía de desarrollo, donde algunos grupos de poblaciones se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por no ser reconocidos sus derechos, afectando las diferentes vidas laborales y la calidad de vida. Es como en el caso de los LGBTIQ. La discriminación y las conclusiones por orientación sexual, vías para los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas o personas bisexuales o los trans, es decir, que esta función de identidad construye manifestaciones corporales de la sexualidad. Bueno, aquí también podemos encontrar que cada uno de 10 personas transexuales son discriminados en centros médicos. Una de cada cuatro lesbianas, gays y bisexuales han experimentado algún tipo de discriminación en el área de salud en los últimos 5 años. Y el 50% de transexuales con una edad menor de 26 años han pensado en el suicidio y el 30% lo ha intentado. Gracias. Bueno, señores, hemos terminado esta exposición. Decirle que en el país todavía se está luchando por la adopción de niños para los grupos LGBTIQ, y que a pesar de que hay muchos derechos que amparan a estos colectivos, todavía en el país existen las clínicas de deshomosexualización que con ellas se pretenden pues, cambiar la identidad de género, cuando eso sabemos que no es posible. Todavía hay esas clínicas, decimos que hay algunas en Guayaquil, otras en Quito. Son ilegales, por cierto, pero siguen concurriendo familias pensando que a través de esas clínicas pueden cambiar la identidad de género de sus hijos. Bueno, hay también países, como todos los países, sobre todo islámicos, que condenan a muerte a estos colectivos, o sea, una persona que se declara homosexual o lesbiana, son muertos. Y todavía en el mundo hay muchísimos países pues, que niegan los derechos y que ocurren abusos y una gran discriminación a este colectivo. Bueno, señores, hemos terminado. Con esta exposición ya vamos al sexto, hemos terminado 6 grupos, 6 exposiciones, y mañana pues terminaremos las 2 restantes. Muchísimas gracias
y hasta el día de mañana. Descansen. Gracias, Chao, doctora. doctora, gracias. Gracias. Gracias.